33:3 es donde Dios nos bendice, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Vamos a seguir leyendo la palabra del Señor aquí a través de la escritura del profeta Jeremías. Damos gracias a los hermanos que nos siguen semanalmente por medio de nuestro canal de YouTube. Muy bienvenidos a ustedes. Aquí desde Tel Aviv les bendecimos. Y cada uno de los que está aquí en la casa de oración, el vino nuevo, hay una palabra de bendición que yo quiero leer en el libro de Jeremías. Dice Jeremías 33, versículo 6. He aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Está hablando Adonai. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de honra entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Ahora escuche esto, dice: así ha dicho Adonai, en este lugar en el cual decís, está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad a Adonai de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Se oirá la voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Adonai, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio, así ha dicho el Señor. Amén. Mire, yo quiero hablarle hoy de esta palabra escrita hace miles de años atrás. El profeta Jeremías escribió mucho antes del nacimiento de Yeshua, escribió incluso antes de la deportación a Babilonia del pueblo de Israel. Y yo quiero que usted comprenda las promesas que Adonai está dándole a su pueblo. Ahora yo quiero que usted comprenda algo que se llama perspectiva profética. La perspectiva profética es: el profeta recibe una visión de parte del Eterno, y es como cuando usted está parado en un valle viendo los distintos picos de las montañas. A usted le parece que están todos los picos juntos, uno al lado del otro, que están todas las cumbres, pero entre cumbre y cumbre hay un espacio, hay un valle hasta la otra montaña. Bien, en la perspectiva profética, cada cumbre representa un tiempo de Dios. El profeta lo ve todo junto, lo ve como que está todo en un mismo lugar, en una misma época, pero hay un valle que puede pasar cientos de años o miles de años. Por ejemplo, el profeta Isaías lo veía a Yeshua en Isaías 53 como el siervo sufriente, y a los pocos minutos lo veía como el rey de la gloria. Ahora es verdad, él fue el siervo sufriente, pero hasta que él venga como rey, pasaron por lo menos 2000 años. La perspectiva profética aquí de Jeremías también es así de importante, porque él está hablando al pueblo que lo ve cautivo, que lo ve disperso. Todavía no había ocurrido el cautiverio, pero el profeta ya veía al pueblo lejano, y luego ve que el pueblo vuelve a la tierra que Dios le había prometido. Quiero hablarle de este tema que es, para muchos que estudian profecía, el acontecimiento espiritual más importante del siglo XX, la profecía más tremenda del siglo XX, que fue el restablecimiento de la nación de Israel nuevamente aquí, en su tierra. Esto es el cumplimiento de la visión profética de Jeremías, y de muchos otros profetas que profetizaron que la tierra va a parir en un día una nación. Y eso ocurrió en 1948, cuando las Naciones Unidas votaron por la partición de la tierra y por el nacimiento
del Estado de Israel. ¿Fue decisión de la ONU? No, fue la voluntad de Dios revelada, fue la voluntad de Dios cumplida. Pero aquí hay algo tremendo, dice, esta tierra que está desierta, sin moradores, sin nada, va a ser habitada. Y yo quiero hablarle de esto. Quiero hablarle también de esas áreas en las cuales usted ve en su vida que están desiertas, que están destruidas, que están en ruinas. Dios tiene la voluntad de edificar las ruinas que hay en tu vida. Si tú estás en una ruina económica, en una ruina familiar, en una ruina matrimonial o en una ruina moral, Dios tiene poder para reedificarte y que una vez más en tu vida se escuche el gozo, se escuche la alegría. ¿Escuchó? Si usted tiene problema en su matrimonio, acá dice la palabra de Dios, que aún va a oírse voz de desposado y de desposada. ¿Escuchó? Y dice que se va a traer ofrendas, versículo 11, y acciones de gracia a la casa del Señor. Y ahora quiero hablarle de este punto. En esta semana en Jerusalén, muy cerquita de donde nosotros estamos, unos 60 kilómetros de aquí, han empezado a ocurrir unos disturbios tremendos. Empezó a ocurrir lo que muchos llaman la tercera intifada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué surgió todo esto? Muy cerca del Muro de los Lamentos, a unos 400 metros, se inauguró el día 15 la sinagoga llamada Urba o Ruina. Esta sinagoga fue destruida allí por el año 48, 47 por el ejército jordano, fue bombardeada. Ahora se empezó a decir que cuando esa sinagoga fuera construida es porque empieza la época del tercer templo. Que esa sinagoga sería el principio de la fundación del templo, porque empezaría la reconstrucción, digamos, espiritual de Jerusalén. Ahora esta sinagoga, el día que fue construida, que fue inaugurada, que fue el día 15 de marzo, tuvo como repercusión que, bueno, la policía tuvo que cerrar todo Jerusalén y los árabes empezaron a apedrear, empezaron a manifestarse, porque dicen que van a destruir la mezquita que está del Al-Aqsa, que está allí donde estaba el templo de Salomón. Nosotros sabemos que el templo de Salomón estaba allí donde está el monte Moriah, donde hoy en día está la explanada del templo, donde está la mezquita, del otro lado donde está el Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos no es el muro del templo, sino que es el muro exterior. Y es el único lugar que nos quedó a los judíos para ir a orar, porque donde estaba el templo está la mezquita. Y ningún judío puede ir a orar a la explanada del templo, Arabait o la montaña de la casa. Está prohibido. Y mire, y esto es algo ridículo, es lo mismo que usted tenga su casa y le prohíban salir al balcón. ¿Y por qué? Y no puede salir al balcón porque el vecino de enfrente se va a disgustar con usted. Y esto es lo que está ocurriendo. Pero en realidad hay otra cosa que la gente no comprende. De acuerdo a la topografía, la sinagoga Urba que fue reconstruida estaría un poco más alto que la mezquita de Al-Aqsa. Y de acuerdo a la ley musulmana, el punto más alto tiene que ser la mezquita islámica. Es una ofensa para ellos que haya otro lugar más alto. ¿Escuchó? Por eso en muchas ciudades árabes nosotros vamos a ver los minaretes de oración, que son esas torres altas donde sube el hombre que empieza a perturbar desde las 5 de la mañana invitando a la oración. No puede haber otro lugar más alto. Ahora la palabra de Dios nos dice que la gente va a traer ofrendas al templo.